En la industria de los juegos gacha entre 2015 y 2016 se daría lugar una de las historias más surrealistas en el que Mika Team y Joestar casi se destruyen entre sí por culpa de la desconfianza, la ambición y el dinero, teniendo en el centro del conflicto a un juego de nombre Gears Frontline. Lo increíble de esta historia es que del desastre que fue el desarrollo de este juego, nacieron tres de las compañías gacha más importantes de la actualidad, o por lo menos algunas de las más importantes: Sumbor, Joestar y Hypergriff. Así que en este video daremos un repaso conciso y muy salvaje de la casi autodestrucción de Gears Frontline. Por lo que sin más que agregar, Let's get started! a mediados de la década de 2010, la industria de los juegos gacha en China todavía no era el monstruo que es a día de hoy, y estaba muy por detrás de los éxitos japoneses como Dragon Collection, Puzzle & Dragons, Brave Frontier, etc. Siendo en este punto de la historia en el que nuestros protagonistas se conocieron: Yuson, futuro CEO de Mika Team / Sumbor, y Yao Men, futuro CEO de Joestar. Ambos, desde su primer cruce de miradas, se volverían muy buenos amigos y se darían cuenta de que compartían el mismo sueño, el de crear algún día un juego de móvil que pudiera competir contra los grandes del mercado. Ese proyecto aún sin nombre sería el Gears Frontline. Cabe destacar que durante el camino al desarrollo de este juego pasaron bastantes cosas entre medio, así que vamos a dar un repaso a las cosas más importantes. Por ejemplo, en 2009, Yuson junto a un amigo, que no era Yao Men, fundaron Mika Team, un estudio de desarrollo de juegos indie, donde lo mejor que hicieron fue la novela visual Girl of the Fake House, una historia militar con personajes estilo anime y con un tono oscuro y desolador. Unos años después, en 2012, Yuson y Yao Men se unirían para desarrollar su primer juego, el Codename Valkyrie Girl, un juego táctico pixel art que además era una reinterpretación de la historia del Girl of the Fake House, y que a futuro serviría como precuela del Gears Frontline. En 2014, Yao Men conocería a un tal Liu Wei, también conocido como Da Wei, el cual le presentó un inversor para financiar la creación de su nueva compañía, Joestar, empresa centrada en publicar juegos de móvil en el extranjero, principalmente en Japón. Un año después, en 2015, Yuson fundaría una nueva empresa, Sumbor Network Technology, la cual se encargaría de la división comercial de los juegos desarrollados por Mika Team. Y ya con todo este trasfondo, damos paso al desarrollo del Gears Frontline. Primero que nada, el desarrollo estaría a cargo del equipo de Mika Team, mientras que la publicación sería llevada por una filial de Joestar, Wave Games, creada explícitamente para este juego, ya que Joestar todavía tenía sus dudas de si sería un éxito o no. La primera beta cerrada sorprendentemente tuvo una muy buena aceptación en China, reuniendo unas 6.000 personas, y de hecho gustó tanto a la gente que se volvería muy popular en redes sociales, tanto así que sin siquiera haber salido, ya estaba en la mira de distintos grupos inversores, quienes veían en Gears Frontline un gran potencial, similar a los juegos más exitosos de la época, tipo Fate Grand Order, Grand Blue Fantasy, Kantai Collection, etc., lo que a su forma de ver significaba jugadores fieles y muchos ingresos. Solo que Yuson y Yao Men aún no eran conscientes del problema que se les venía encima. Para la segunda beta cerrada, se harían algunos ajustes al juego, como una mejora a la interfaz y un cambio notable al gameplay. Pero aquí comenzarían todos los problemas entre Mika Team y Joestar, ya que de las 6.000 invitaciones que mandaron, se conectaron unas 4.000 personas a la vez, una cantidad inferior a la beta anterior, pero lo suficientes para colapsar los servidores durante unas largas 8 horas. El problema era simple: Mika Team no había desarrollado un backend,
o sea la parte que gestiona todo lo que hace el usuario dentro de la aplicación. Y para colmo se desquitarían con Joestar por no ayudarlos en el problema. Tras el fin de la beta, representantes del grupo inversor Genki Capital le harían una pequeña visita a Yuson, con la intención de seducirlo con falsas promesas para que rompiera su relación comercial con Joestar, y de paso firmara un contrato con ellos. En dicho contrato se prometían varias cosas: mucho dinero, el apoyo de desarrolladores veteranos, una publisher diferente asociada a Genki Capital de nombre Digital Sky, la cual por cierto terminaría siendo la publisher tiempo después, y la guinda del pastel: acceso directo a WeChat, la plataforma multiusos más importante de China, controlada por la peor pesadilla de Ubisoft, Tencent. Sorprendentemente, Yuson caería en los encantos de Genki Capital y estuvo a punto de firmar el contrato, hasta que justo en el último momento apareció Yao Men. Solo para aclarar, tanto Mika Team como Joestar compartían la misma oficina, por lo que no fue cosa de que Yao Men se teletransportó de la nada. No, él trabajaba ahí. Así que Yao Men, al ver lo que estaba pasando, estalló en cólera. Y hablando de contratos, una de las razones del por qué Yuson parecía tan desesperado por firmar es que cuando Mika Team y Joestar firmaron su contrato, en este se mencionaba que las ganancias tanto del juego como de cualquier producto derivado que utilizara el nombre Gears Frontline se repartiría en partes iguales entre ambas compañías. El problema es que Yuson veía esto casi como si lo estuvieran estafando, ya que si sacaba una secuela, aunque Joestar no la publicara, igual le tendrían que pagar la mitad de las ganancias. Además estaba el asunto del acuerdo verbal en el que Yuson y Yao Men poseerían el 5% de las acciones de la otra compañía, pero según Yuson, a él nunca le pagaron dicho dinero. Entonces ahí ya empezaba a ver la cosa medio rara. De todas formas, el contrato entre Mika Team y Joestar no era para nada uno normal, ya que lo normal es que el publisher siempre se lleve un porcentaje mayor de las ganancias, siendo esta una posible razón del por qué Joestar ha perdido los derechos de publicación de algunos de sus juegos, ya que simplemente las desarrolladoras no veían el suficiente dinero del que generaban. ¿Y qué pasó con Genki Capital? Pues ninguna de sus promesas se cumplieron. Gears Frontline no lograría pasar la revisión interna de Tencent y se quedó fuera de WeChat, a lo que Genki Capital se lavó las manos, le echó la culpa a Mika Team y luego desapareció. Para la tercera beta cerrada, ambas compañías tenían la confianza de que los errores cometidos en la beta anterior estaban más que solucionados. Y por lo mismo a Yuson se le ocurrió la brillantísima idea de activar la opción de compras dentro del juego. Todo esto con la promesa de que las cuentas se conservarían hasta el lanzamiento oficial, por lo que con dinero de por medio todo funcionaría perfectamente, ¿cierto? No. Resulta que a las 2 horas de que abrieron los servidores, estos colapsaron, y no por 8 horas, por 9 días enteros. Y la beta se supone que duraba 7. Aquí ya los problemas entre Mika Team y Joestar se harían más salvajes, ya que constantemente se culpaban entre sí. Y en el medio del caos, alguien diría lo siguiente: señor, creo que olvidamos registrar las cuentas en nuestra base de datos. Así es. Tras arreglar los servidores e iniciar de nuevo la beta, al final todo el tiempo y dinero invertido por los jugadores se había perdido para siempre. Y lo más lamentable era que Joestar, teniendo un respaldo de dichas cuentas, no las quiso compartir, porque todavía seguía resentido con Mika Team. Así que la única solución que quedaba era devolver el dinero. Pero tampoco sería tan fácil, ya que los propios jugadores tendrían que hacer una recarga de $1 en su cuenta de Alipay, para que Mika Team supiera cuánto dinero gastaron en la beta y hacer el reembolso. ¿Y de cuánto dinero estamos hablando? Pues de unos $281,000 que tuvieron que devolver. Tras el bochorno de la tercera beta y la cero cooperación con Joestar, Yuson se buscaría una nueva editorial, y así fue como conoció a Fengi Network, también conocida como WinPlay.
la cual se sumaría al proyecto bajo un nuevo contrato, en el que las ganancias se repartirían en partes iguales entre las tres compañías. Obviamente esto no gustó para nada a Joestar, y casi a modo de represalia, en secreto, trató de vender los derechos de publicación del juego a una compañía china de nombre Hulai Interactive, conocidos por el Saint Seiya Legend of Justice, un gacha idol de Saint Seiya, pero como justo lo pillaron con las manos en la masa, esto nunca se concretó, y lo mismo pasó con la alianza con Fenji. El 9 de marzo de 2016 empezaría mi arco favorito de esta historia. Resulta que Yuson, en plan paranoia total, pensaba que había alguien moviendo los hilos desde las sombras, y por lo mismo temía que Yao Men le fuera a vender los derechos del juego a otra compañía, otra vez, como, no sé, MiHoYo tal vez. Y por esta razón, se pasaría el día entero siguiendo a Yao Men por todas partes, para que éste le firmara un documento de rescisión, o sea, un acuerdo que ponía fin a la alianza entre ambas compañías. Lo raro es que cuando por fin lo pilló, Yao Men, en vez de enojarse y hacer un escándalo, firmaría el documento como si nada. Ya con su documento firmado, Yuson regresó a la oficina, guardó el documento en un cajón y luego se marchó, sin sospechar que esta sería la última vez que vería dicho documento, ya que justo esa misma noche alguien entraría a robar, y lo único que se robó fue el documento de rescisión. ¿A quién habrá sido, Al día siguiente, Yuson se llevaría la triste sorpresa de que lo habían cagado, y bien feo. Solo que no hizo falta investigar quién fue, ya que claramente era culpa de Joestar. Así que con la desconfianza a tope, Yuson no se quedaría con los brazos cruzados, por lo que en secreto, junto a otros empleados de Mika Team, el 1 de abril de 2016, se daría la tan conocida fuga nocturna del Mika Team, en el que básicamente desvalijaron toda la oficina y se mandaron a cambiar. Posterior a esto, Sunbor firmaría un contrato con Digital Sky para que fuera su nueva publisher, a pesar de que todavía seguía ligado con Joestar, lo que sería un problema para el lanzamiento del juego. Como dato random, según empleados de Digital Sky, un día cuando fueron a la nueva oficina de Mika Team, se toparon con gángsters en la entrada de la oficina y con otros en el interior siguiendo a Yuson por todas partes, aunque nunca se supo si eran guardias o la mafia le estaba cobrando algún favorcito a Yuson. El 20 de mayo de 2016 era la fecha elegida para el lanzamiento del juego, tanto en China como en Japón. Pero como Joestar todavía conservaba los derechos de Gears Frontline para utilizarlo en Japón, el lanzamiento en tierras Takataka se tuvo que cancelar. Y debido a esto se daría una seguidilla de disputas legales entre Sunbor y Joestar para que este último devolviera los derechos de la marca, lo que tomó alrededor de 2 años hasta la resolución del caso, en el que Sunbor se comprometía a pagar una indemnización a Joestar a cambio de los derechos de la marca. Pero Joestar, en plan me importa un pepino lo que diga el juez, agarró los derechos de la marca y se los cedió a un tercero. Todo esto solo para fastidiar a Sunbor una vez más. You stay here! You stay here with Stephanie! You take me to him! Take me to the son of a... Take me to him! Come on! Go, 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 go! Como dato extra, el juego finalmente se lanzó en Japón el 1 de agosto de 2018, bajo el nombre de Dolls Frontline. Ahora lo gracioso es que Sunbor en 2020 recuperaría por fin los derechos de la marca, pero como en Japón ya estaban tan acostumbrados al nombre Dolls Frontline, no les quedó de otra que dejarlo tal cual, ya que lo que le importaba no era tanto el nombre del juego, sino que ahora podrían llevar nuevos productos de la marca Gears Frontline a Japón, como merchandising, nuevos juegos, etc. Tras varios años después del quiebre de relaciones entre Sunbor y Joestar, ambas compañías se han consolidado como una de las más grandes en la industria de los juegos gacha. Por ejemplo, Mika Team desde 2020 ha estado trabajando en nuevos proyectos relacionados a Gears Frontline, como Neural Cloud, un auto chess roguelike con personajes chibi,
Glitchland, un juego hecho por fans que sería cancelado en 2022, Gears Online 2 Exilium, el gacha táctico por excelencia de Mika Team y uno de los juegos más generosos tanto en recompensas como en fanservice. Reverse Collapse Codename Valkyrie, un remake del Codename Valkyrie Girl, y en algún momento de 2026 se espera el lanzamiento del Gears Online Fire Control, un MOBA en tercera persona y spin-off del Gears Online 2. Como dato extra, en 2021 Tencent ayudaría económicamente a Sunport, a cambio del 20% de las acciones de la compañía, lo que ayudó al desarrollo de todos los juegos que ya mencioné. Por el lado de Joestar, hasta la fecha han publicado un total de 11 juegos, los cuales se estarán viendo ahora mismo en pantalla. Eso sí, de estos juegos quiero destacar 4. En primer lugar, el juego con el que Joestar se hizo mundialmente conocido, el Azur Lane, un gacha de combate naval con chicas antropomórficas basadas en barcos de guerra, el cual fue desarrollado por Manju en cooperación con Jonesy. Y sí, para el que todavía tenga dudas, fue desarrollado por esas compañías y no por Joestar, aunque no los culpo, ya que cualquiera pensaría lo mismo si lo primero que aparece en pantalla en un video promocional es esto. Joestar. 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 Está bien, ya entendí, no soy burro. Aunque se dice que lo de Joestar haciéndose pasar por la desarrolladora se remonta a la época de Gears Online, ya que Yao Men aparentemente se atribuía el desarrollo del juego cuando buscaba nuevos inversores. En segundo lugar, Joestar publicaría el Arknights, un gacha del género Tower Defense que fue desarrollado por Hypergriff, estudio que por cierto está muy ligado a la historia de Mika Team y Joestar, ya que uno de sus fundadores, Love Light, fue ilustrador de Gears Online, siendo los personajes del Anti-Ray Team sus diseños más destacables, pero por ciertas diferencias creativas abandonó la compañía en 2016, y un año después, junto a otros ex empleados de Mika Team, fundaron Hypergriff. Y en cuanto a Joestar, este financió el desarrollo del juego con una gran cantidad de dinero, aparte de quedarse con el 15% de las acciones de Hypergriff. El tercer juego más importante a destacar sería el Blue Archive, un gacha táctico en tiempo real que involucra a chicas hermosas y muy kawaii. El cual fue desarrollado por una de las compañías más apreciadas y mejor valoradas de la industria, Nexon. ¿Espera, qué? ¿Cómo que Nexon? Perdón, es que me equivoqué de guión. Por una de las compañías más miserables y más odiadas de la industria, Nexon, a la cual por cierto ya le haré un video. Lo curioso de Blue Archive es que se hizo muy popular no por su gameplay, su historia, su sistema gacha, sino que por los fanarts y los doujinshis de ciertos personajes, que no pienso poner en pantalla por obvias razones. Uno de los sueños húmedos de Joestar siempre fue crear su propio videojuego, y con tantos años de experiencia, desarrollaron por fin su primer juego gacha, el Stella So. ¿Cómo que no es el primero? ¿Que ya habían hecho otro juego antes? Nah, debe ser mentira. Pues no, en 2017 Joestar publicó y desarrolló el Nono from Another World, un gacha de acción en 2D con desplazamiento lateral, el cual fue un completo desastre y que casi lleva a la quiebra a Joestar. Tanto así que Yao Men tuvo que vender su casa para salvar la compañía, y por lo mismo el juego cerraría su servidor en 2018, durando unos 707 días. Muchos más que varios juegos de cierta compañía. Regresando con el Stella Sora, este es un gacha roguelike con vista isométrica que cuenta con un diseño artístico muy similar al Blue Archive, solo que desde su lanzamiento no ha parado de recibir palos uno detrás de otro, por culpa de su monetización y de su sistema gacha, lo cual en sí es una pena ya que su gameplay es muy divertido.
pero por esas decisiones tan cuestionables se ha ganado un lugar entre los gachas más depredatorios de la actualidad, codeándose con juegos como el mismísimo Fate Grand Order. Por cierto, hace poco se confirmó que Yoastar será la publisher de Last por Milia, aunque solo en Japón, mientras que Corea del Sur les tocó Nexon. La historia de enemistad entre Mika Team y Yoastar es sin dudas una de las más absurdas y más divertidas que me tocó investigar, y eso que tuve que dejar fuera ciertos detallitos, como los dramas con los ilustradores, por ejemplo. Y por cierto, ¿sabían que Waterkuma trabajó en Girls Frontline? No investiguen crece, por su propia salud mental ni se les ocurra. ¡Me gustó esa cosa! ¡Dámela, bellaco! Aún así, creo que abarqué los puntos más importantes del quiebre de relaciones entre ambas compañías. Ya si sienten que faltó algo más, me lo pueden dejar en los comentarios. En cuanto al juego que fue el centro de esta historia, Girls Frontline, tras 8 años de servicio, su servidor chino cerraría el 31 de diciembre de 2024, marcando no solo el fin del juego, sino que también el comienzo de un nuevo proyecto, ya que en dicha publicación se anunciaba que Girls Frontline regresaría, pero de una forma diferente, y el cómo será, solo el tiempo lo dirá. Espera, ¿era esto? ¿Un puto Vampire Survivor? Pues aparentemente sí. Y su nombre es Girls Frontline Fingertip Breakout. ¡Sayonara! Y esa fue la historia de Mika Team vs Yoastar. Muchas gracias a la gente que llegó a esta parte del video, se les quiere un montón. Y antes de que se vayan, si les gustó el video, un like, un comentario y una suscripción sería de mucha ayuda. Y si quieren que haga más documentales de otras compañías gacha o hablar de algún incidente en concreto, me lo pueden dejar en los comentarios. Así que dicho eso y sin más que agregar, nos estamos viendo hasta la próxima.